Hola a todos, ¿qué tal están? Vamos a hacer la tercera versión del primer parcial. Ya hicimos varios, así que, pero para que se entienda la idea. Acá nosotros tenemos una asociación A sub n, ¿sí?, con n perteneciente a los naturales, ¿sí? Es una asociación definida recursivamente o recurrente, que es lo mismo, ¿sí?, para fines prácticos, definida de la siguiente manera. El primer término, que es 1, ¿sí?, y el término subsiguiente, que es a n más 1, nos va a dar como n a la n más 2 a la n sobre factorial de n por a sub n, ¿sí? Entonces, acá la idea es calcular si existe el límite de x de n, perdón, tendiendo a más infinito de 5 a la 1 más 1 sobre a sub n, ¿ok? Entonces, primero la idea es, vamos a tratar de ver cómo es la estructura de este ejercicio para ver cómo lo encaramos nosotros, ¿sí? Acá nuestra idea sería tratar de decir, bueno, sí que tenemos que calcular este límite, el límite está dentro de lo que es el exponente de esta función, ¿ok? Entonces en este caso nosotros vamos a tener como 5 a la límite de n tendiendo a más infinito de 1 más 1 sobre a sub n, ¿sí? En esta parte que está acá vamos a trabajar con esto, ¿sí? Entonces vamos a tener límite de n tendiendo a más infinito de 1 más 1 sobre a sub n. Esto nos va a quedar como el límite de n tendiendo a más infinito de 1 más el límite de n tendiendo a más infinito de 1 sobre a sub n, donde en este caso, por la respuesta, ya sabemos que esto vale 1, más este límite que hay que calcularlo. A este límite vamos a trabajarlo, vamos a llamarle la parte A del ejercicio, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos ir resolviéndolo. Entonces, primero la idea sería tratar de calcular el límite original de la función, límite de n tendiendo a más infinito de a sub n. El tema acá es que como esta función está definida en forma recursiva y nosotros tenemos la definición del término subsiguiente, nos convendría o sería útil tratar de trabajar con a un criterio. Vamos a usar, en este caso, como la sucesión tiene el factorial, lo más conveniente es usar el criterio de D'Alembert. Entonces, esto lo vamos a definir como límite de n tendiendo a más infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, y después ver qué es lo que nos da en cada uno de esos criterios que tenemos hasta ahí. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar el cociente de a sub n más 1 sobre a sub n. En este caso nos dicen que a sub n más 1, esto es n a la n más 2 a la n sobre n factorial por a sub n. En este caso nos queda a sub n más 1, esto es igual a n a la n más 2 a la n sobre n factorial, ¿sí? Entonces ahora tenemos que calcular el límite de esta sucesión, ¿sí? Vamos a llamarla b sub n. Entonces, límite de n tendiendo a más infinito de b sub n, que es este cociente a sub n más 1 sobre a sub n, esto nos va a quedar como límite de n tendiendo a más infinito de, ¿sí?, n a la n más 2 a la n sobre n factorial. Pero vete aquí que tenemos un problema porque tenemos de vuelta el factorial. Entonces, en este caso vamos a volver a aplicar el criterio de Cauchy, de D'Alembert con esta sucesión. O sea, para calcular este límite hacemos límite de n tendiendo a más infinito de b sub n más 1 sobre b sub n. Que esto nos va a quedar de vuelta como el límite, ¿sí?, de n más 1 a la n más 1 más 2 a la n más 1 sobre n más 1 factorial por, ¿sí?, o dividido, ¿sí?, sería n a la n más 2 a la n sobre n factorial. Por una cuestión de practicidad, si ustedes llegaron hasta este punto, hay una forma que es un poquito mejor, yo se les voy a mostrar, que es la siguiente. En vez de hacer este paso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir este límite en dos, porque tenemos un problema con el tema de que acá hay una suma, ¿sí? Se nos va a complicar algebraicamente para resolverla. Entonces vamos a trabajar, en vez de con esta forma que está acá arriba. Entonces en este caso a esta forma le vamos a llamar a sub 1 y a esta forma a sub 2, ¿tá?, para que quede claro cuál es la que tenemos en cada uno de los casos. Entonces, a sub 1, ¿sí? Esta sucesión a sub 1, fíjense que tenemos este límite, nos convendría trabajar, vamos a llamarla esta sucesión a sub 1, ¿sí? O mejor dicho, a esta sucesión vamos a llamarle d, ¿sí?, sub n. Entonces acá el límite de n tendiendo a infinito, volvemos a aplicar D'Alembert, de d sub n más 1 sobre d sub n, que esto nos va a quedar como mismo límite sobre a la n más 1 a la n más 1 sobre n más 1 factorial dividido, ¿sí?,
n a la n sobre n factorial, que esto nos va a quedar como n más 1 a la n más 1 por n factorial sobre n a la n por n más 1 factorial. Vamos a ver cómo reducir esto. ¿Okay? Entonces en este caso esto nos va a quedar límite de n tendiendo a más infinito de n más 1 a la n por n más 1 por n factorial, ¿sí? Y acá tenemos n a la n por n más 1 por n factorial. Vamos a ver que podemos simplificar esto con esto y esto con esto. Esto lo que nos va a dar es, en este caso, límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí? De n más 1 sobre n, todo esto a la n. Entonces esto, si lo ponemos con dos denominadores distintos, nos va a quedar como límite de n tendiendo a más infinito de 1 más 1 sobre n a la n. Y esto, ¿qué es lo que nos da? Nos da directamente, así limpio como está, el número e, ¿sí? En este caso. O sea que a1 nos va a dar e. Vamos ahora a hacer a2, que es este. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a tener límite. En este caso vamos a tener límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí? De 2 a la n sobre n factorial. A esta sucesión vamos a volver a llamarle e sobre n, otra sucesión nueva, ¿sí? Entonces en este caso e sobre n lo que nos queda es límite de n tendiendo a más infinito de n más 1 sobre e a la n. Esto nos va a quedar como este límite de 2 a la n más 1 sobre n más 1 factorial dividido 2 a la n sobre n factorial, que esto sería 2 a la n por 2 por n factorial sobre 2 a la n por n más 1 por n factorial. N factorial con n factorial se va, 2 a la n con 2 a la n se va, y este límite de n tendiendo a más infinito de 2 sobre n más 1 nos va a quedar 2 sobre lo que tiende a infinito, o sea que esto tiende a ser 0, ¿sí? Entonces esto para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces como queda 0, en este caso, ¿sí? En este caso como va quedando 0, la idea es decir, bueno, ¿cómo seguimos con esto? A ver, como el límite de este límite da 0, ¿sí? Que esto da menor que 1, entonces el límite de n tendiendo a infinito de e sub n va a ser 0, ¿sí? Caso similar, que el e sub n es lo que habíamos hablado nosotros, como es este límite, esto va a dar 0. Esto que está acá, ¿sí? Como este límite, ¿sí? Límite de n tendiendo a más infinito de n a la n sobre n factorial, como el criterio de D'Alembert nos había dado e, ¿sí? Si ustedes observan acá, este criterio nos había dado e, y e es mayor que 1, 2,71, este límite va a ser infinito. Por lo tanto, teniendo los dos en cuenta, esto va a ser que esta suma de límites, ¿sí? El límite de b sub n, que es todo esto que ustedes ven acá, todo esto va a ser infinito más 0. Con lo cual, límite de n tendiendo a infinito de b sub n, como nos da infinito, ¿sí? Este límite era el que, si ustedes recuerdan, era este límite de infinito, era el que era de esta sucesión de a sub n más 1 sobre a sub n. Como esto da infinito, ¿sí? Todo esto da infinito, el límite de b sub n da infinito, eso lo que quiere decir es que por D'Alembert, nuevamente, el límite de n tendiendo a infinito de a sub n también va a dar infinito, porque infinito es mayor que 1. Entonces, como da infinito, ¿sí? Volvemos ahora a la hoja del principio, donde nosotros tenemos el resultado de la cuenta, que lo que queríamos calcular era esto, el límite de n tendiendo a infinito de 1 sobre a la n. Entonces, límite de n tendiendo a infinito de 1 sobre a la n es 1 sobre algo que tiende a ser infinito, con lo cual esto es 0, ¿sí? Como esto es 0, el límite del exponente, ¿sí? Va a quedar 1 más 0, que esto es 1. Entonces finalmente el límite de todo esto, de la ecuación original de 5 a la 1 más 1 sobre a la n, todo esto va a quedar 5 a la 1, queda 5, ¿sí? Entonces ese es el resultado final de esta cuenta. Así que bueno, los veo en el próximo ejercicio, espero que se haya entendido y nos vemos la próxima. Bien, seguimos con este parcial. Acá la idea, lo que nos piden es que tenemos esta función partida y nos piden encontrar dos cosas. Primero, lo que es la derivada en 0 con el cociente incremental y luego la recta tangente en 0. Entonces, primera cuestión, vamos a encontrar la derivada en 0 con el cociente incremental. Fíjense que la función está definida en todo el dominio distinto de para x distinto de 0 con esta fórmula y luego acá en 9 cuartos con x igual a 0. Entonces acá nosotros lo vemos como límite de h tendiendo a 0 de f de 0 más h, ¿sí? Menos f en 0 sobre h, que esto nos va a quedar como
límite de h tendiendo a 0 de f de h menos f en 0 sobre h. Entonces sigo acá abajo, esto sería límite de h tendiendo a 0, f de h es reemplazarlo acá adentro, ¿sí? Entonces vamos a tener 1 menos coseno de 3h sobre 2h cuadrado menos f en 0 que es 9 cuartos, ¿sí? Sobre h. Haciendo esta cuenta, vamos a hacer un poco la cuenta de ver cuánto nos da. Esto sería límite de h tendiendo a 0 de 1 menos coseno de 3h sobre 2h cuadrado, ¿sí? Y en este caso, acá nosotros vamos a tener menos 9 cuartos por 2h cuadrado, ¿sí? Todo esto dividido h sobre 1. Entonces acá esto nos va a quedar como límite de h tendiendo a 0 de 1 menos coseno de 3h menos 9 medios de h cuadrado sobre, ¿sí? esto por esto arriba y esto por esto abajo, o sea que nos va a quedar 2h cubo. Si reemplazamos nos va a quedar, ¿sí? Coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0, menos 0 acá es 0, o sea esto va a ser tendiendo a 0 sobre algo que también tiende a 0. Entonces estaríamos tentados de aplicar L'Hopital acá, ¿sí? Entonces, si se cumplen las condiciones del L'Hopital, la función continua en el intervalo cerrado, derivable en el abierto, la función de abajo no es 0 nunca, y existe el límite de ambas, listo, podemos aplicar L'Hopital. Entonces acá copio nuevamente este límite, ¿sí? Acá aplico L'Hopital, esto me va a quedar como límite de h tendiendo a 0 de, en este caso va a quedar 0 menos, coseno de 3h derivada va a quedar 3 por menos seno de 3h, ¿sí? Menos, y acá sería 9h, bajo el 2 multiplicando, y acá tenemos 6, 2 por 3, 6, h cuadrado. Entonces, en este caso, en limpio, esta función va a quedar como límite de h tendiendo a 0 de menos por menos es más, 3 por seno de 3h, ¿sí? Menos 9h sobre 6h cuadrado. Entonces, una de las cosas que se puede hacer acá, ¿sí? Es sacar factor común. Una de las técnicas que se puede usar acá sería la siguiente: saco factor común h de arriba, ¿sí? H tendiendo a 0, esto me va a quedar como h por 3 seno de 3h sobre h, ¿sí? Menos 9, esto sería sobre 6h al cuadrado. Esto se va con esto. Entonces, ahora la idea es, por álgebra de límites, tratar de, a ver, si nosotros reemplazamos, esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Nosotros lo podemos pensar como, por álgebra de límites vamos a tratar por separado, vamos a tener, entonces esto nos va a quedar como límite de h tendiendo a 0 de 3 seno de 3h, ¿sí? Sobre h, fíjense que si hacemos sustitución nuevamente, esto nos va a quedar como de vuelta tendiendo a 0 sobre tendiendo a 0. Entonces una forma de poder sacar el valor real es tratando de aplicar L'Hopital si las condiciones lo cumplen, ¿sí? Entonces tenemos límite de h tendiendo a 0, ¿sí? Aplicando L'Hopital, que vuelvo a repetir son todas las condiciones que mencionamos recién. Esto va a quedar 3 por coseno de 3h menos 9 sobre 12h, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar como límite de h tendiendo a 0 de 9 coseno de 3h menos 9 sobre 12h. Este aquí que si reemplazamos de vuelta va a volver a ser 0 teniendo a 0 sobre teniendo a 0, con lo cual hay que volver a aplicar L'Hopital, de vuelta las condiciones se cumplen, esto va a ser límite de h tendiendo a 0 de, esto va a ser 9 por 3 por menos seno de 3h, ¿sí? Menos 9 que se hace 0 sobre 12, esto nos va a quedar de la siguiente manera, como menos 9 cuartos, ¿sí? Porque acá tengo 3, o sea, lo simplifico acá, límite h tendiendo a 0 de menos seno de 3h, en este caso esto se va a quedar seno de 0 y esto va a ser 0, ¿ok? Entonces ahí tenemos que la derivada, en ese sentido el cociente incremental está dando 0, ¿ok? Por lo mismo que acabamos de ver nosotros recién, acá, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos eso, ¿sí? Que por la consecuencia de esto es que la derivada en 0 nos va a quedar 0. Por lo tanto, la recta tangente, ¿sí? Que se puede definir como I, que es igual a f' de x0, ahora les explico dónde sale esta fórmula, de x menos x0 más f de x0. Esta es una forma de escribir la recta tangente que dice lo siguiente. La recta tangente, ¿qué condiciones tiene? Su pendiente es f derivada, ¿sí? Fx0. Y después,
pasa por el punto x0 y f de x0, pasa por este punto. Entonces una forma de escribir la nomenclatura rápida es escribirlo de esta manera. Entonces en este caso, ¿sí?, esta recta tangente va a ser y es igual a 0 por x menos el punto donde pasa la función es el 0,9. Entonces x0 vale 0 más 9 cuartos, que es la imagen en 0, ¿sí? Entonces la recta tangente va a ser una constante que es 9 cuartos. Ahí donde está la función, nosotros tenemos un punto que puede ser un punto crítico, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Vamos al próximo ejercicio y nos vemos ahí. Bueno, seguimos acá con el ejercicio 3. Acá lo que nos piden es hallar una constante perteneciente a los reales, tales que esta ecuación que ustedes ven acá tenga una solución única en 0,5. Entonces acá la idea es ver que esta función, o sea, la interpretación de este enunciado es que ver que esta función tenga aunque sea una única imagen que entre en el intervalo de 0,5. ¿Sí? O sea, básicamente nosotros encontramos el k, lo metemos dentro de esto que vamos a llamar f, que es toda esta función, y eso nos va a dar una f de k, ¿sí?, que va a estar comprendida entre, va a estar, digamos, va a ser única, ¿sí?, va a ser la comprendida entre los números reales, ¿sí?, donde está k, sí o sí, va a pertenecer entre 0 y 5, ¿sí? Eso sería la única, que es una única solución. Entonces, acá la idea es tratar de estudiar un poco el gráfico de la función, ¿ok? O sea, no hay otra cosa que se pueda hacer. Primero, entonces, ¿qué tenemos que calcular en lista? A ver, el dominio de la función f, ¿sí? Aclaro que llamamos f a todo esto, ¿sí?, por las dudas, que es esta función con la que vamos a trabajar. Entonces tenemos que calcular el dominio de f, ¿sí?, si es que hay asíntotas verticales, si hay asíntotas horizontales. Acá, bueno, justamente con el intervalo acotado, esto no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Vamos a ver si hay raíces, si hay ordenada, si hay ¿cómo es? Intervalos, o sea, cuál es la tendencia del crecimiento o de decrecimiento, ¿sí?, cuál es la concavidad, para eso tendríamos que hacer derivación, ¿sí?, y tratar de ver un poco cómo se comporta la función en esos puntos. Entonces, primero, vamos a sacar el dominio de la función, genérico, sin prestar atención a esto de 0,5. Fíjense una cosa, yo tengo que hacer el dominio de arriba, ¿sí?, que me dice que todo lo que está dentro del logaritmo natural, que es x sobre 5, tiene que ser necesariamente mayor a 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor a 0. Este es uno de las condiciones. Pero luego lo que me dicen es que abajo tampoco se tiene que anular. Entonces, 3 más x menos 5, logaritmo natural de x sobre 5, tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? O sea, tenemos que buscar cuáles son los valores donde esta función se anula. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, si nosotros, por ejemplo, probemos en el caso de 0,5. Si yo hago 5, ¿sí?, logaritmo de 5 sobre 5 me queda logaritmo de 1 que me va a dar 0, esto se anula. Entonces esto me va a dar 3 más 5, bueno, acá no se anula, no hay problema, ¿sí? Entonces acá no tenemos inconveniente, por lo menos en este sentido. Bueno, después podemos sacar cuánto es la solución de esta ecuación, pero básicamente podemos estar seguros de que no se va a anular en ningún punto, por lo menos hasta acá, ¿sí? Hay alguna forma de saberlo, pero sale más con técnicas o con métodos numéricos esto, así que no se preocupen. Pero bueno, por lo menos sabemos que la función su dominio es mayor que 0 y que si es que esta función tiene alguna raíz, lo podemos ir sacando. Entonces, en este caso, ¿sí?, la idea es tratar de estudiar la función cuando tiende a 0 o cuando tiende a 5, ¿sí?, en los extremos del intervalo. Entonces, límite de x tendiendo a 0 por derecha, ¿sí?, de f, esto nos va a quedar como límite de x tendiendo a 0 por derecha de x menos 5 por logaritmo natural de x sobre 5, todo esto sobre 3 más x menos 5 logaritmo natural de x sobre 5, ¿okay? Entonces acá cuando hacemos la prueba nos da 0 por, o sea, en este caso 0, o sea, esto sería 0 menos logaritmo de algo que tiende a 0 se hace tendiendo a infinito, o sea que esto es menos infinito, 3 más 0 y acá menos infinito, con lo cual llegamos a, esto nos queda infinito sobre infinito. Entonces el tema que tenemos acá, que es infinito sobre infinito, es indeterminado. Vemos si podemos aplicar L'Hopital, ¿sí? Las condiciones del L'Hopital se cumplen, porque ya les digo, continua en el abierto, derivable en el cerrado, continua en el cerrado, derivable en el abierto, no se anula abajo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí aplicamos L'Hopital. Entonces, límite de x tendiendo a 0 por derecha, esto nos va a dar 1 menos 5 por, esto sería un quinto, que es la constante que sale afuera, ¿sí? Perdón, esto sería 5 por 1 sobre, ¿sí?, esto sería un quinto por x, ¿sí?, y ahí sí tenemos por un quinto, ahora sí, sobre
¿sí? 0 más 1 menos 5 por un quinto por 1 sobre un quinto por x. Entonces en este caso este 5 se va con este 5. Esto nos va a quedar como límite de x tendiendo a 0 por derecha de 1 menos 5 sobre x, ¿ok? Sobre, y acá tenemos lo mismo, ¿sí? Esto sería 1 menos 5 sobre x. Y en este caso, si nosotros podemos directamente trabajar sobre la función o anular parte de la función, en este caso nos va a quedar como que es 1, ¿sí? Vamos a chequearlo por las dudas. Entonces, como seguimos viendo, si acá el límite nos dio 1, entonces en este caso, ¿sí? Cuando nosotros calculamos que el límite nos da 1, quiere decir que no tenemos asíntota vertical en x y tendiendo a 0, ¿sí? Entonces, vamos a probar ahora si hay asíntota vertical en x igual a 5, como para tener una idea, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Hacemos límite de x tendiendo a 5 de x menos 5 por logaritmo natural de x sobre 5 sobre 3 más x menos 5 por logaritmo natural de x sobre 5. Entonces en este caso, ¿sí? Cuando hacemos sustitución directa nos va a quedar 5 menos 5 por logaritmo de 5 sobre 5 es logaritmo de 1, logaritmo de 1 es 0, entonces nos va a quedar como 5 menos 0, ¿sí? Sobre, acá vamos a tener 3 más 5 menos 5 por logaritmo natural de algo que tiende a 0, con lo cual en este caso esto nos va a dar como 5 sobre 8, ¿sí? Aproximadamente en estos casos, ¿sí? Entonces, por un lado, acá que tenemos que la función se hace 5 octavos y la idea es ver si hay alguna de los números que estamos viendo hasta acá. Entonces, primero tenemos que ver, o sea, hasta acá la función no se hace asintótica, perfecto, ¿sí? Tenemos que ver ahora si la función es creciente o decreciente. Justamente como la función pasa de estar de 1 a 5 octavos, 1 que correspondía a x0 y 5 octavos que correspondía cuando x tendía a 5, entonces en este caso lo que sucede es que la función lo más probable es que decrezca, pero para eso tenemos que tener en cuenta si la función es estrictamente decreciente. Entonces, calculamos f' con las reglas de derivación. En este caso nos vamos a tener primera derivada, o sea, x menos 5 por 1 sobre un quinto de x, ¿sí? Por un quinto, ¿sí? Que es la primera derivada por la segunda sin derivar, que es todo esto, 3 más x menos 5 logaritmo natural de x sobre 5, menos la primera sin derivar, x menos 5 logaritmo natural de x sobre 5, por la segunda derivada, que esto queda como 1 menos 5 por 1 sobre un quinto de x por un quinto, ¿sí? Todo esto dividido con lo de abajo al cuadrado, 3 más x menos 5 logaritmo natural de x sobre 5, todo esto al cuadrado. Entonces, un quinto, este 5 con este 5 se va, este 5 con este 5 se va, ¿sí? Vamos a poner un poquito más en forma la ecuación. Este f' nos va a quedar como, primero, 1 menos 5 sobre x, ¿sí? Por 3 más x menos 5 logaritmo natural de x sobre 5, ¿okay? Natural de x sobre 5, estamos ahí, menos x menos 5 logaritmo natural de x sobre 5 por 1 menos 5 sobre x. Todo esto sobre lo de abajo, que es 3 más x menos 5 logaritmo natural de x sobre 5 al cuadrado. Entonces, para que sea estrictamente decreciente, ¿sí? F' tiene que ser menor a 0. A probar eso que estamos viendo nosotros acá. Como f', nosotros lo estamos viendo como el cociente de dos cosas, para que esto sea menor que 0 tenemos dos opciones. Ambos tienen que tener distintos signos, ¿sí? Numerador negativo o numerador positivo y denominador negativo, o viceversa. ¿Ok? Bien. A grosso modo, numerador siempre va a ser positivo, porque tenemos todo esto que está al cuadrado. Entonces, este camino no sirve, ¿tá? Es este. Entonces, lo de el denominador, ¿sí? El numerador, perdón, tenemos que ver para qué valores se hace menor a 0. Entonces,
En este caso, fíjense, numerador menor a 0, podemos sacar factor común 1 menos 5 sobre x, ¿sí? 1 menos 5 sobre x por un lado 3 más x menos 5 logaritmo natural de x sobre 5, ¿sí? Menos x menos 5, menos menos es más, 5 logaritmo natural de x sobre 5, ¿sí? Entonces en este caso esta x se va con esta x, este 5 se va con este 5, y lo que vamos a tener es 1 menos 5 sobre x, ¿sí? Por 3. Tenemos que ver si esto es menor a 0 y para qué intervalos. Entonces 3 dividido ambos lados por 3, ¿sí? En este caso me va a quedar 1 menos 5 sobre x es menor a 0, ¿sí? Con lo cual tenemos menos 5 sobre x es menor a menos 1. Acá nos va a quedar que 5 sobre x es mayor a 1, ¿sí? 5 es mayor a 1 por x, o sea que x va a ser menor a 5 en este sentido, ¿sí? Entonces, para que x, cuando x vale menos que cuando x es menor a 5, ¿sí? La función cumple esta condición de ser estrictamente decreciente, con lo cual tenemos lo siguiente, fíjense. Por un lado, tenemos que en el intervalo que nos dieron, que es de 0 a 5, nosotros en 0 la imagen vale 1 y en 5 la imagen vale 5 octavos. Y la función es estrictamente decreciente en todo este intervalo. Entonces, como es estrictamente decreciente, ¿sí? Y nosotros queremos probar algún valor tal que, o sea, lo que nos pedía, que haya única solución, fíjense, si nosotros acá ponemos el eje y, ¿sí? Como la función es estrictamente decreciente y sabemos los extremos, va a haber una única solución en todos los puntos de entre 0 y 5. O sea, ahí ya sabemos de lo que ocurre en la función. Podríamos haber directamente sacado el tema de las notas verticales, pero es importante tener en cuenta cómo pasar qué es lo que estamos buscando acá. Y ahora vamos a pasar a hacer el cuarto y último ejercicio de esta parte. Bien, ahora hacemos el último y cuarto ejercicio. Acá tenemos dos puntos, A que es 0,3 y B que es 2,2, ¿sí? Entonces la idea es encontrar un X que pertenezca a menos 1,5, tal que ahora cuando nosotros cuando calculemos la distancia entre A y este punto que vamos a mostrar ahora, que es el I0, sea la distancia mínima, ¿sí? La distancia entre A y el punto X sub 0, y la distancia entre B y X sub 0 sea mínima, ¿sí? Entonces la idea es encontrar esos puntos, la suma de las distancias. Entonces vamos a llamarle a este punto C, ¿sí? Que es un punto cualquiera que tenemos acá. Entonces la distancia de AB, de AC, más la distancia de AB, perdón, de BC, tiene que ser mínima. Entonces, esto es un problema de optimización. ¿Cómo lo vamos a armar? Primero tenemos que saber qué función estamos optimizando, o sea, qué es lo que vamos a optimizar en primer lugar. Entonces, en estos casos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a optimizar va a ser, justamente como lo dice la palabra, la suma de las distancias. Entonces, la función f va a ser esto, ¿sí? Distancia de AC más distancia de BC, por un lado. Entonces, esto por un lado es lo primero, ¿sí? Y hay que minimizarlo. Minimizar, entonces, vamos a hacer distancia de AC, ¿cómo es? O sea, bueno, la distancia de un punto era resto los dos puntos entre sí y luego calculo el módulo por Pitágoras, ¿sí? Entonces acá va a ser módulo de 0,3 menos x0 módulo, que esto nos va a quedar como menos x3, o sea el módulo de este vector, que va a ser la raíz cuadrada de menos x al cuadrado más 3 al cuadrado, que esto va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más 9. ¿Sí? Por un lado tenemos eso. Por el otro tenemos la distancia de BC, que esto nos va a quedar el módulo de B menos C, que nos va a quedar el módulo de 2,2 menos x0, cierro acá. En este caso, esto nos va a quedar como que va a ser la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Más 2 al cuadrado, o sea, esto va a quedar la raíz cuadrada, ¿sí? De x al cuadrado menos 4x menos 4 más 4, o sea, esto va a quedar como la raíz de x al cuadrado menos 4x, ¿ok? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sumar ambos números. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la función f? ¿Sí? En este caso la función f va a ser la raíz de x al cuadrado más 9 más la raíz de x al cuadrado menos 4x. Esta es la suma de las dos distancias, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a tener que derivar y encontrar la función f'.
¿sí? Regla de la cadena, 1 sobre 2 por raíz de x al cuadrado más 9 por 2x, que es la derivada de acá, más 1 sobre 2 por la raíz de x al cuadrado más menos 4x por 2x menos 4, que es todo esto. ¿Ok? Entonces, ahora para encontrar los puntos máximos y mínimos igualamos a 0 todo esto, ¿sí? Esto nos va a quedar como 2x sobre 2 raíz de x al cuadrado más 9, ¿sí? Acá 2 con 2 se va. Después tenemos más 2x menos 4 sobre 2 por raíz de x al cuadrado menos 4x. Acá también se van los 2 y acá en este caso queda 2, ¿sí? En esto es igual a 0 y esto va a quedar como, ¿sí? X sobre raíz de x al cuadrado más 9 más x menos 2 sobre, y acá lo que podemos hacer es sacar factor común x, ¿sí? En esto va a quedar como x menos 4, ahí tenemos las dos raíces, ¿sí? La raíz de esto igual a 0. Entonces vamos a buscar un denominador común para las dos ecuaciones, ¿sí? Nos va a quedar como x por raíz de x menos 4 más x menos 2 por raíz de x al cuadrado más 9 sobre el múltiplo de, o la multiplicación de todas estas raíces, ¿ok? Esto es igual a 0. Entonces, para que sea igual a 0, todo lo que está arriba tiene que ser, o sea, multiplicamos a ambos lados el denominador se anula, o sea, no hay problema, y trabajamos con el numerador solamente, ¿ok? Entonces, acá vamos a quedar como x por raíz de x, ¿sí? X por raíz de x menos 4 más x menos 2 por raíz de x al cuadrado más 9, esto es igual a 0. Entonces, acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, bueno, resto, o sea, paso restando uno de los dos, entonces me va a quedar como x raíz de x, ¿sí? Por raíz de x menos 4, esto es igual a menos todo esto, que lo puedo pasar como 2 menos x, por raíz de x al cuadrado más 9, y acá lo que vamos a hacer es, elevamos al cuadrado, ¿sí? Ambos términos. Entonces esto nos va a quedar como, ¿sí? Esto nos va a quedar como x al cuadrado, ¿sí? Por x menos 4, esto es igual a x al cuadrado menos 4x menos 4 por x al cuadrado más 9, ¿sí? Y acá nosotros lo que vamos a encontrar es, o sea, básicamente nosotros acá vamos a encontrar un polinomio, en este caso un polinomio de grado 4, ¿sí? Esto sería x al cubo, esto sería x a la cuarta menos 4x al cubo, esto es igual a x a la cuarta, ¿sí? Más 9x al cuadrado menos 4x al cubo, ¿sí? Vamos a chequear a ver que estemos todos bien, menos 4x al cubo, menos 36x, ¿sí? Menos 4x al cuadrado menos 36. Fíjense, en este caso x a la cuarta con este x a la cuarta se va, esto con esto se va y la función que nos queda es cuadrática, ¿sí? Entonces 0 es igual a 9 menos 4x al cuadrado, que es 5x al cuadrado, menos 36x menos 36. Entonces acá vamos a hacer menos b, que sería más 36, más menos b cuadrado, que sería 36 al cuadrado, menos 4 por 5 por menos 36, sobre 2 por 5, ¿sí? Que en este caso vamos a ver ahora cuánto nos da la cuenta. Si ustedes lo calculan con la calculadora, más o menos toda esta raíz, ¿sí? En este caso vamos a tener raíz de 36 al cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer mejor la cuenta al principio. 36 al cuadrado menos 20, 4 por 5, 20 por 36, menos por menos es más en realidad, entonces acá vamos a tener más 20 por 36, se da esto, la raíz de esto da 44,89, no da una raíz muy linda, pero no importa, podemos redondearla a 45. La idea acá, acuérdense, que es encontrar un x que pertenezca al intervalo, nada más, ¿sí? O sea, no es otra cosa. Entonces, acá yo lo puse con 45, ¿sí? 36 más 45 dividido 10 nos da 8,1, no entra en el intervalo que queríamos al principio, que era de menos 1 a 5, ¿ok? Y si tenemos 36, ¿sí?
menos 44,89, ¿sí? Y esto lo dividimos, perdón, 36 menos 44,89 y esto lo dividimos por 10, fíjense que da 0,0899 que pertenece a ese intervalo. Entonces esta x, que es aproximadamente menos 0,9, menos 0,9 pertenece al intervalo de menos 1,5. Entonces ahí, con eso nosotros encontramos un x que cumpla esa condición, por todo lo que acabamos de ver recién. Así que bueno, perfecto, con esto ustedes tienen todo para hacer el parcial. Si tienen alguna duda avísenme, suscríbanse por favor para ver más vídeos como este y nos vemos en el próximo ejercicio.